Hola a todos y bienvenidos a la temporada 2 de Morohoi. En la primera temporada, se exploró un culto dedicado a propagar polillas gigantes, ya sea criándolas o insertándolas en humanos para que evolucionen y tomen el control del cuerpo. Este culto afirma que esta acción traerá sanación al mundo y nos acercará a una entidad divina llamada el Gran Otro. Países como España, Perú, Chile y Estados Unidos han sido afectados por este fenómeno, y en esta temporada continuaremos observando su propagación y sus repercusiones. El vídeo comienza con una llamada entre el cuartel general de la policía y el sheriff Daniel Staramusa, quien patrullaba a la zona M del 4 de abril del 2000. Desde Cross Island Parkway, el sheriff solicita patrullas adicionales para investigar un área debido a un enjambre de insectos que está causando una congestión de tráfico, destacando que los civiles informan avistamientos de polillas gigantes. El enjambre de polillas rodea edificios y también se les ve en la autopista Whitestone. Se informa sobre un hombre atacado por el enjambre, quien fue llevado urgentemente al hospital por las lesiones sufridas. Además, se muestran fotografías de un saco con características biológicas pegadas en paredes y edificios. Se ha visto una extraña criatura insectoide merodeando por las calles, emitiendo un zumbido de 65 decibeles. En términos de comparación, una conversación normal oscila entre los 60 y 70 decibeles. Aunque el zumbido de una polilla a 65 decibeles no es un sonido estridente que se escuche por toda la ciudad, puede resultar inquietante escucharlo cerca. En Cross Island Parkway, se avistó una polilla de gran tamaño con características inusuales, algunas llegando a medir hasta 15 pulgadas y presentando tentáculos peculiares en sus cuerpos. Una semana después, en el condado de Queens, Nueva York de Estados Unidos, se descubrió que estas polillas mostraban una alta agresividad hacia la piel humana. Esto llevó a la contratación de equipos de control de plagas, pero resultó en 3 trabajadores gravemente heridos. Los informes hospitalarios documentaron quemaduras que transformaron la piel en una sustancia como la gelatina. En uno de los casos más extremos, una extremidad de uno de los trabajadores se convirtió en un apéndice inexplicable, con rasgos de tentáculos y cubierto de pelo duro como clavo. En un parque de Nueva York, todas las polillas cayeron de los árboles donde se posaron la noche anterior, retorciéndose en el suelo según testigos, como si estuvieran experimentando ataques epilépticos. Trasladados a un laboratorio subterráneo para su estudio, se observó que estos cuerpos representaban una especie de malformación de polilla con tentáculos extensos, que continuaban moviéndose a pesar de confirmar su falta de vida. No se consideraban el resultado de una mutación, sino más bien de un experimento fallido de cruce entre especies genéticamente incompatibles. Se descubrió que compartían sistemas vitales humanos y actuaban como una amalgama insectoide de seres humanos, posiblemente operando en una mente colmena donde obedecían simultáneamente. Esto explicaría por qué la mayoría cayó de los árboles al mismo tiempo y por qué sus acciones estaban sincronizadas con precisión, donde algo pudo haber pasado con la mente colmena como para que todos cayeran. Esto también está conectado con la inserción de larvas en los cuerpos humanos, dejando en claro que el producto final son estas polillas gigantes. Se reveló que los supuestos tentáculos eran en realidad dendritas hiperdesarrolladas de neuronas humanas, indicando una fusión del sistema nervioso humano con un cuerpo insectoide, creando una criatura inteligente con desafíos de supervivencia. El estudio más inquietante es el de una cabeza humana que, en solo 2 días, se transformó en una masa alargada que ocupaba todo el quirófano, sin mostrar cómo quedó. Se realizaron experimentos con abejas, exponiéndolas a muestras de los cuerpos de las criaturas no identificadas, lo que resultó en un comportamiento desesperado de evasión por parte de las abejas. Además, se investigó un culto extraño y excéntrico en Estados Unidos, conocido como Morohoi, que ha existido desde su inicio en el estado de Vermont en 1951 y se ha extendido por todo el territorio americano. El seguimiento de este culto se ha vuelto tan difícil como la comprensión de sus extrañas creencias. También se presentaron grabaciones de avistamientos de polillas gigantes desde 1988, que no recibieron mucha atención en las noticias y se trataron como avistamientos comunes y sin sentido, restándole importancia. Además, se mostraron grabaciones de una granja incendiándose, posiblemente como resultado de un encuentro cercano con estas criaturas. Se menciona un incidente en el albergue del lago Jackson, ubicado en Wyoming, en agosto de 1989, donde fue invadido por un enjambre de polillas de varios tamaños, lo que llevó a la evacuación de todos los presentes. Algunas personas sufrieron ataques directos del enjambre y se rescataron fotografías que muestran cómo lucían las polillas invasoras. Luego, se cambia la escena a una misa celebrada en la granja Anderson en 1954 por el padre Rowding,
quien ofrece oraciones y agradecimientos a los Morojoi, responsable también del proceso de inoculación en cada asistente. Los más puros son elegidos para ser llevados a una cámara subterránea donde les insertan larvas, supuestamente para experimentar protección celestial y disfrutar de una forma divina. Se muestra después una grabación bajo el subterráneo de la iglesia, donde felicita a uno de los seguidores por su exitosa transformación. My son, I can't believe it. Finally, you've transformed into one of us. You've been granted the grace of our Savior. Lo tranquiliza diciéndole que su piel puede sentirse extraña, cálida y dolorosa, porque esto es lo que el Morojoi quería para él. Le menciona que espera verlo la próxima semana, cuando pueda reunirlo con sus hermanos, es decir, con otras personas que estén transformadas. A pesar del arresto de algunos líderes del culto en la granja Anderson por la policía, en los años siguientes se registraron eventos relacionados con el grupo, como incendios intencionales ocurridos con más frecuencia en Wyoming entre 1994 y 1999. Cada incendio documentado presentaba un patrón común: intentos de autoinmolación, es decir, autosacrificio en nombre de una entidad llamada Morojoi, similar a lo ocurrido en la granja Anderson. En Williston, se estableció la primera iglesia de los Morojoi en 1953, dirigida por un padre que prometía una experiencia espiritual incomparable a los habitantes, basada en la creencia de los Morojoi, construyendo monolitos de piedra en la ciudad como parte de esta práctica. Los Morojoi eran representados con la imagen de una polilla gigante, y los residentes de Williston afirmaron que esta era efectivamente su forma verdadera, y que debido a las complejidades del plano terrestre en contraste con el mundo celestial, su manifestación no podía ocurrir naturalmente hasta que los hombres mortales fueran capaces de asimilar su forma. En resumidas palabras, la verdadera forma del Morojoi no puede manifestarse en nuestro mundo hasta que los humanos estén preparados para aceptarla, y la única manera de hacer eso es convirtiendo a los humanos en polillas gigantes, además de llenar el mundo con estas criaturas criándolas desde distintos puntos, como se vio en la temporada 1. En la iglesia, se liberaban polillas como acto de adoración, y bajo el suelo, se criaban polillas que se creía que actuaban como mensajeras del otro plano. Estas polillas eran mantenidas en jaulas grandes y consultadas diariamente por un sacerdote en busca de revelaciones y guía espiritual. Algunas polillas morían y se consideraban sagradas, usadas incluso para reemplazar la cruz de Cristo como símbolo religioso. En 1957, la ciudad de Williston restringió el acceso para evitar infiltraciones de espías o herejes en su creencia Morojoi, estableciendo controles militares en los puntos de entrada y salida. Aquellos que desafiaban esta fe eran castigados severamente y encarcelados en un subterráneo de por vida. Durante un ritual en uno de los monolitos, se proclamaron revelaciones sobre la purificación del alma a través del fuego, lo que resultó en la desaparición de numerosas personas y una serie de incendios que arrasaron la ciudad, incluso destruyendo las iglesias locales en explosiones causadas deliberadamente. En 1958, el líder religioso responsable de estos actos fue capturado en Wyoming, vinculado a varios incendios y explosiones. Fotografías tomadas durante los rituales fueron recolectadas por un museo, y uno de los miembros del lugar destaca una leyenda que sugiere el despertar de Morojoi después de billones de años de sueño dimensional, prometiendo difundir su gracia eternamente en armonía con la voluntad divina. Los expertos analizaron estas imágenes y concluyeron que algo de naturaleza inexplicable fue liberado en el mundo durante estos eventos, desafiando aún las explicaciones científicas convencionales. A finales de la década de 1950, individuos tatuados con símbolos de la creencia Morojoi surgieron en varias ciudades, asociados a incendios provocados, posiblemente vinculados a la idea de purificación del alma. Los monolitos de la ciudad fueron retirados, aunque se mantuvieron dos iglesias hasta 1985. En 1995, una granja sospechosa de estar relacionada con el líder religioso Rowden fue inspeccionada, donde había 3 cuidadores que no sabían nada al respecto. Se descubrieron esculturas posiblemente sustraídas de iglesias cercanas en los alrededores, y al adentrarse, se encontró una entrada secreta que conducía a pasajes subterráneos extensos, parecidos a sistemas de alcantarillado. Tras 72 horas de exploración, se halló una cámara similar a un templo, adornada con mosaicos que coincidían con los de una iglesia en Williston. Cuando excavaron el área donde estaban los monolitos, se descubrió una red de túneles que conectan con el lugar encontrado. El lugar era tan profundo que resultaba difícil concebir su construcción. Los arqueólogos, al ser entrevistados,
señalaron la ausencia de registros históricos de cultos subterráneos previos a la llegada de los colonos europeos. Una duda aún más desconcertante era el motivo detrás de las medidas urgentes tomadas para enterrar el sitio y borrar cualquier vestigio público de la historia de la iglesia Morojoy. Parecía como si se tratara de un esfuerzo realizado hace muchos años para erradicar la creencia, aunque lamentablemente esta renacería. En los pasajes se encontraron bóvedas con extrañas criaturas, inmóviles y en silencio. Para evitar su reproducción, se decidió enterrar los pasajes, previa toma de muestras para análisis de laboratorio, y se rescataron 6 criaturas junto con algunas larvas para un estudio detallado. En 1996, una casa de los cuidadores de la granja ardió en llamas por una fuga de gas. La puerta del garage, intacta, tenía un dibujo de una gran polilla, sugiriendo la participación de un miembro del culto. Además, a 2 millas de distancia, se encontró una extraña criatura con la cabeza de uno de los cuidadores, indicando que el culto los castigó por dejar que la policía descubra lo que había dentro de la granja. En 2003, surgió una noticia desde Asia sobre una misteriosa iglesia instalada en la zona fronteriza, cerca del parque Zaganur. Desde entonces, extrañas criaturas han aparecido, evidenciando que el culto no solo se expande en España, Chile, Perú y Estados Unidos, sino que también busca posicionarse en Asia, mostrando su determinación para propagar las polillas por todo el mundo, concluyendo el vídeo en este punto. Después de lo observado, ahora sabemos que los del culto quieren que todos se conviertan en polillas para atraer al Morojoy del plano celestial al mundo real y que provocan incendios como un acto de purificar el alma. No se sabe si existirá una temporada 3, pero estaremos atentos si sale a la luz. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.